Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. Y a propósito de la igualdad de oportunidades, centrémonos en la atención a mujeres en situación de calle. Las políticas públicas a su favor, las organizaciones que las apoyan. Nuestra siguiente invitada tiene las respuestas. Ella es Nizali Brito Ramírez, directora ejecutiva en Comenta, Diálogo de Saberes. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos y Democracia. Asimismo, tiene la licenciatura en Psicología Clínica. En cuanto al terreno laboral, desde hace más de 12 años trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas que viven en alta exclusión social. Además, es especialista en trabajo educativo y político con mujeres y niñas que sobreviven en las calles. Vamos con ella y con René Said. Muchísimas gracias, doctor Volavsky, por esta presentación. Pues hoy en Ciudad Abierta estamos de lujo porque está con nosotros Nizali Brito. Nizali, ¿cómo estás? Encantadísima, muy bien, ¿tú? También bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues cuéntame un poco, ya venimos dando un poco el contexto de qué es, cómo viven, cómo se atiende a las poblaciones callejeras, pero ¿qué es Comenta, la organización que presides, y cómo miran ustedes este fenómeno? Cuéntame. Mira, nosotros somos una organización que hace investigación para la incidencia en políticas públicas, ¿no? Okay. Investigamos fenómenos, en este caso poblaciones callejeras, con énfasis en mujeres y niñas, para que el estado de situación donde viven cambie. Entonces hacemos propuestas particularmente de política pública y ha sido muy interesante los 2 últimos años en la ciudad, porque hemos tenido avances impresionantes. Muchos de eso tú lo has escuchado con tus otros entrevistados, y un poco es lo que hace Comenta, acompañar también a los gobiernos, porque entendemos que somos coadyuvante del Estado y que tenemos la responsabilidad ética de compartir el saber hacer. No es solamente una crítica sin propuestas, sino primero documentar los casos y posteriormente acompañar para que estos cambios puedan ser reales y sobre todo acompañados. Es impresionante, me gusta esa visión muy integral de ustedes, porque lo que tú dices es todas las personas somos responsables, independientemente de la trinchera en la que estemos, gobierno, sociedad civil o ciudadanía, somos responsables de atender este fenómeno. Así es, y sobre todo desde una mirada un poco distinta también, que es lo que se llama una perspectiva decolonial, es decir, incorporar a las víctimas que se supone defendemos para que ellas también hagan propuestas de política pública. Y es muy difícil para la gente entender que, por ejemplo, las mujeres y sus hijos pueden tener propuestas de política pública, y sí, solamente hay que tener la magia de saber preguntar y de saber integrarlos. El año pasado recordarás que tuvimos la grata experiencia con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Un encuentro. La audiencia pública, la primera que se hace en América Latina, donde las chicas y sus hijos pudieron hacer propuestas concretas de qué se tendría que hacer para mejorar la política pública de la ciudad, ¿no? Entonces, una de las cosas que trabajamos desde Comenta es cómo reconocemos a la otra y al otro como un sujeto de cambio que puede tener, y como un sujeto político también, que puede tener propuestas contundentes, independientemente de si ha estudiado o no, pero la vivencia de calle la tienen, y creo que son las personas más llamadas a evaluar las políticas públicas y hacer propuestas para que mejoren. Qué interesante, esto que tú dices no es fácil, no es una tarea fácil, como dices, en una visión de asistencia como lo tenemos prácticamente como chip hacia las poblaciones callejeras, cambiar la mirada, y eso es lo que ustedes hacen. ¿Cómo hacemos para darles voz sin decir, ay, pobrecitos, no saben, no pueden? Déjame yo, como tú o como yo visto desde nuestro privilegio, tratar de incidir que de buena manera lo podemos hacer sin problema, pero ¿cómo les damos voz a ellas y a ellos, no? Es todo un desafío, porque amerita un desafío, valga la redundancia, metodológico, ¿no? O sea, es como yo le digo a una chica que efectivamente no tiene estudios, que independientemente de eso, tiene la posibilidad de hacer el ejercicio político por primera vez en su vida, sentarse a hablar con los tomadores de decisión, hacer debates, cuestionar lo que existe, hacer propuestas, sobre todo porque, como tú bien lo dices, desde la mirada de asistencia, partimos de que no saben o Claro. no quieren cambiar, ¿no? Y una visión absolutamente errada. Y creo que en los últimos 2 años en la ciudad se ha demostrado que sí se puede hacer. Claro, con cambios lentos, pero seguros, entiendo yo. Sí, por supuesto. Ahora, ustedes tienen un trabajo muy fuerte, tú, con mujeres, con niñas. ¿Cómo viven ellas la problemática de vivir en la calle todos los días, Nizali?
súper compleja. O sea, vivir en la calle y ser mujer son dos cosas catastróficas en el caso mexicano que se viven al mismo tiempo. Viven la violencia de una manera distinta porque aparte de la violencia de vivir en el espacio público se le suma la violencia de género por ser mujer. En el caso de las niñas, la violencia de género por ser mujer, vivir en la calle y no ser adultas, la discriminación por edad. Cosas tan sencillas de qué hacen cuando menstruan, por ejemplo. Se vuelve una tarea titánica en el espacio público. ¿Qué hacen para tener a sus hijos sin el miedo de que se pueda quitar? ¿Qué hacen para poder registrarlo? ¿Qué hacen para poder salir del espacio público? Superando las miradas criminalizantes porque consumen drogas, porque tienen hijos, porque no necesariamente son mexicanas. Ahora estamos viviendo también una realidad muy contundente, mujeres callejeras que consumen sustancias, que viven con discapacidad, algunas que son indígenas u otras que son migrantes. Entonces se enfrentan a una serie de discriminaciones múltiples que no la llevan fácil y que tienen estos elementos asociados al género que hacen que la calle sea más complicado para vivir. Es impresionante, desgarrador y muy alarmante lo que nos estás diciendo, porque me pongo en los zapatos de ellas, solo en lo poco que puedo hacer, el tratar de decir, bueno, y muchas veces vives lo que vives con tu pareja en la calle y tu pareja te violenta y además no trabajas o ganas muy poco, no tienes una persistente violencia económica, es una realidad muy complicada, Nizali. Claro, y lo otro es que, como sabes, la desigualdad se hereda. Y muchas son mamás. Entonces, una de las cosas que planteamos desde Comenta es cómo nos comprometemos a romper el círculo intergeneracional de la pobreza y de la violencia. Es decir, ¿cómo se le hace? Ahí está la magia. Por eso las políticas públicas son básicas, por eso mirarnos todos como parte del Estado es fundamental. No es solamente decir la dependencia pública son los únicos responsables de asumir el problema, sino yo como sociedad civil ¿qué hago? Las empresas ¿qué pueden hacer? ¿Cómo se rompe con la herencia intergeneracional? Es un tema de oportunidades. Como sabes, la pobreza, por un lado, se mide por recursos económicos, entonces una forma de tú hacer que las hijas e hijos de las poblaciones callejeras no vuelvan a repetir la vivencia en calle es garantizar empleos y trabajos dignos, cualificación, es decir, educación y de calidad para que puedan superar el estado de situación, poder incorporar a los programas públicos existentes, pero sobre todo romper con la mirada discriminatoria que hace que de repente, por más que quieran incluirse, nada más les cerramos la puerta porque viven en la calle y pareciera que no son ciudadanas por el simple hecho de ser extremadamente pobres. Híjole, y lo estamos logrando. A mí me preocupa esto que tú dices, abatir esta brecha generacional, la herencia generacional, ya lo has dicho, en la que, claro, o sea, muchas personas llegan a edad adulta en calle porque son probablemente expulsados de sus hogares o lo que sea. Pero cuando eres niño y así creces, ¿cómo lo rompes? Es todo un reto también, ¿no? Claro, porque se trata de romper todos los sistemas, ¿no? Romper la herencia que se vive en las casas, en el caso de las familias, en el caso de las callejeras no tienen casa, en la pobreza que se vive en la comunidad y repensar el gasto público, en este caso de la Ciudad de México, dónde estamos colocando la prioridad. Y de la única manera que se puede romper con este círculo vicioso de la pobreza es poder tener en los programas públicos como alta prioridad a las personas que viven en mayor desventaja, que debe saber que es un desafío para todo México, sí, ¿no? O sea, romper con la pobreza en México es uno de los desafíos más grandes que tienen en términos políticos y públicos. Y con las personas más invisibles, todavía más, porque lo primero es verlos. Sí, por supuesto. Ahora que dices, vamos ya, tenemos 3 minutitos, existo si me nombras tú. Yo me acuerdo mucho de esa campaña hace unos años, porque ahorita tú lo decías, lo primero es verlos. Y esa campaña, cuéntanos qué fue, eso está muy interesante. Mira, fue una de las experiencias más bonitas que yo creo que yo personalmente he vivido y profesionalmente también, y la ciudad, debo de reconocer. Fue una campaña que trató de que se vea a lo que no se quería ver, a pesar de que está en el ojo público de manera diaria. Era una campaña donde estuvo Copred de manera muy militante, trabajando con nosotros para que se reconociera a las mujeres que viven en la calle, como esto que hablábamos, como como ciudadanas plenas de derecho y sobre todo ciudadanas políticas. Trataba de lograr 2 metas que se logró en tiempo récord. La primera, la audiencia con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que se logró
año y medio después de lanzar la campaña, y el Hogar CDMX. Que ya lo veíamos. Exactamente, el primer espacio construido desde la perspectiva de género para romper con la herencia intergeneracional de la pobreza, precisamente. Y en el trayecto, pues hemos logrado muchas cosas. O sea, yo creo que ya en la Constitución de la Ciudad de México aparece nombrada mujeres y niñas que sobreviven en el espacio público. Eso es un exitazo. Sí, también el protocolo de población callejeras, que también hay un apartado especial para ellas. Y cuando se habla tradicionalmente de mujeres, de personas que viven en la calle, ya no se deja de mencionar a las niñas y mujeres. Muy bien, tenemos 30 segundos. ¿Qué mensaje le dirías a la gente que esté sabiendo en este momento, Nizali? Mira, lo primero es que cualquiera puede llegar a vivir en la calle. De repente pensamos que vivir en la calle es una circunstancia que no te puede tocar. Si te enfermas, si no tienes red social, puedes llegar a vivir en la calle. Entonces, nadie está exento, y yo, que soy mujer, tengo el compromiso de otra vez regresar. Veamos a lo que no queramos ver. Existen si lo nombramos nosotros. No, yo estoy encantado de que estés aquí con nosotros, Nizali, muchas gracias. Esperamos tenerte con nosotros más seguido. Ojalá, seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Ahí lo tienen, la problemática desde las mujeres y las niñas que sobreviven en calle. Vamos a una pausa. Esto es Ciudad Abierta. No se despeguen.